Domingo de Pentecostés. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los perdonéis les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos puesto como título a esta catequesis de la fiesta de Pentecostés, de este Evangelio, el título siguiente: «Dame tu fuerza, Señor». Sí, porque solamente es posible llegar a ser discípulo de Jesús desde su fuerza, desde su gracia. Por eso San Pablo llama al Evangelio la fuerza de Dios y le llama también el Evangelio de la gracia de Dios. Hace falta la gracia del cielo, la gracia de Dios, el sello de Dios, para ese cambio de nuestro corazón voluble, inconstante, débil, a veces caprichoso, para hacer un corazón semejante al corazón de Dios, llevando el sello de Dios. Y esto es lo que hace el Evangelio dentro de nosotros. Porque es el Evangelio, como os he dicho tantas veces, que no es un manual de instrucciones, no es un manual de devoción, no es un manual tampoco de perfección. Es la misma fuerza de Dios dentro de ti, la misma fuerza que cambió el corazón de los apóstoles, débiles, temerosos, ignorantes, caprichosos, vanidosos, soberbios, en corazones de apóstoles que tuvieron la fuerza de derramar su sangre por el Evangelio que predicaban, es decir, por el mismo Jesús. Esto es Pentecostés. El Evangelio no es Dios que te pide, es Dios que te da. Y eso ya cambia todo. Te pide que creas en Él, que creas en su fuerza, que creas en su gracia, que tengas paciencia, que las cosas son paso a paso. Es lo que te pide. Pero la fuerza te viene de Él. Cuando ve tu corazón hambriento de Él, Él te da su fuerza. Y las victorias son paso a paso. ¿Por qué paso a paso? Porque si fueran rapiditas, te entraría una soberbia que nadie podría contigo. Tienes que aprender a entender que paso a paso Dios te va levantando y que a veces te vuelves a caer y Dios te vuelve a levantar y las caídas serán cada vez menores y cada vez serás más fuerte. Y entonces cuando alguien hable bien de ti diciendo eres una persona maravillosa, te avergonzarás de ti mismo, te avergonzarás de ti misma, porque bien sabes lo que ha peleado, entre comillas, Dios contra tu corazón soberbio, para hacer de él un corazón humilde y creyente. La vanidad es solamente fruto de la ignorancia de saber cómo es tu corazón. Por eso eres vanidoso, porque no sabes lo débil que es tu corazón. Cuando Dios transforma nuestro corazón, la vanidad ya no. Cuando eres consciente de que Dios cambia tu corazón con su fuerza y con su gracia, la vanidad no tiene cabida en él, porque te asustas viendo la paciencia que Dios ha tenido contigo paso a paso. Es como construir un gran edificio piedra a piedra, no todas juntas, una detrás de otra, para afirmarse mejor. Bueno, todo esto es Pentecostés. Ojalá el Señor me ayude a transmitiros lo que Él primero me ha transmitido a mí, porque yo sin Dios, yo no sé más que vosotros, pero no me hago ilusiones. Así que bueno, por ahí vamos, ¿no? Los discípulos están encerrados en el cenáculo, como acabamos de leer. ¿Por qué?
por miedo a los judíos. Fue muy triste, muy angustiosa esta espera de los discípulos de Jesús. Muy triste, sí. A veces pasamos por pruebas parecidas y por eso vemos a los discípulos pasando esta prueba, pues no saben qué hacer. Este es el problema. Están en tierra de nadie. Por una parte son mal vistos en Jerusalén, porque queramos o no tienen el cargo de conciencia de haber dado muerte a un hombre bueno, como mínimo un hombre nuevo, aunque no creyeran que fuera el Mesías, el Hijo de Dios, pero era un hombre bueno, que no había hecho daño, que había hecho el bien. Y les pesa la conciencia y cuando las cosas van mal por dentro, lo paga el que tienes delante, aunque sea el gato de tu casa. Por los discípulos son el blanco de esta, digamos, desazón que hay en Jerusalén, por haber dado muerte, como mínimo, a un hombre bueno e inocente. Y lo tiene que pagar alguien. Y por eso hay una cierta aversión a estos discípulos, que hacen parte sustancial del maestro y buen pastor que les llamó. Su sola presencia les abre la culpa. Su sola presencia abre en ellos el sentimiento de culpa. Y por eso cuanto más lejos mejor. Bueno, por miedo a los judíos. Por otra parte, no saben qué hacer. La solución más fácil, ¿cuál es? Hacer un bulto con la ropa y marcharse a Galilea otra vez. Pero deciden esperar, repito, en una situación de incertidumbre, de tristeza, de angustia. Porque es cierto que, como dice Lucas, esas mujeres fueron al sepulcro y Jesús se les apareció en el camino. Primero el ángel les dijo: ha resucitado, no lo busquéis entre los muertos al que está vivo. Volvieron contentas, se les apareció y fueron como locas, en el mejor sentido de la palabra, a decírselo a los apóstoles, pero no creyeron. No es que creer o no creer, es que era demasiada la herida que llevaban dentro. Les gustaría que fuera verdad, pero la herida sangraba mucho y ellos no habían visto nada. Y ahí están, en el cenáculo, tristes, angustiados. Como nosotros cuando tenemos una crisis de fe, hemos visto tantas cosas bonitas y de pronto parece como que el demonio dice: esta es la mía, y te mete diciendo: todo fueron casualidades en tu vida, lo que te pasó aquel día y aquel otro, no sé qué, no sé cuánto, y fueron casualidades de la vida que pasan todos los días a todo el mundo. Qué tonterías de que estaba Dios ahí diciéndote algo. Y te entra una tristeza enorme, pero tampoco abandonas, como los apóstoles, tampoco abandonaron, ahí estaban, esperando lo imposible, sí, pero esperando. Esperando lo imposible, sí, pero esperando. Pero claro, a esto vamos a añadir otro problema más. Ay, pobrecitos, qué mal lo pasaron. Hay que compadecerles. Lo pasaron muy mal. ¿Por qué? Porque aun en el caso de que hubiera resucitado, tal como llevaban ellos la ley del talión, ojos por ojo, diente por diente, lo lleva todo el mundo, no ellos. Todo el mundo lo lleva, también tú y también yo, o por lo menos lo hemos llevado. ¿Jesús iba a querer algo con ellos? ¿Iba a querer algo Jesús con ellos? Dada la cobardía con que había actuado, cobardía, incredulidad, un montón de cosas. Ese Jesús que les había llamado: yo os haré llegar a ser discípulos, os haré llegar a ser pescadores de hombres, que es lo mismo.
todo discípulo es pescador de hombres, todo discípulo es anunciador del Evangelio. Pero iba a mantener la elección Jesús, después de cómo se habían portado. Iba a mantener Jesús la elección tal y como se habían portado. ¿Qué queréis? Todavía resonaría un poquito, ¿no? Aquello que dijo Marcos en la elección, ¿no? Bueno, si lo encuentro, hijos míos, así ya por ahí está, ¿no? Sí. Marcos, sí. Dice Marcos 3:13, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, es la elección, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él. Le había llamado para estar con él, con el Hijo de Dios. Y por su incredulidad, por su cobardía, por sus intereses, por la razón que sea, creían que habían perdido eso. Imaginaos que por la cabeza de esos hombres pasó tranquilamente esto. Pues a lo mejor sí es cierto lo que dicen estas mujeres, que ha resucitado. El que nos había llamado para estar con él nos va a desechar. Pero bueno, ¿cómo se puede ya seguir viviendo? Yo he conocido gente que por la razón que sea han cometido errores muy serios. Y lo primero que se les ocurre es decir, Dios ya no quiere nada conmigo. Nunca han leído el Evangelio. Jesús volvió a por ellos. Jesús volvió a por ellos. ¿Le habían decepcionado? Pues no. ¿Por qué? Pues porque sabía que no podían dar más de sí. Dieron todo lo que pudieron, que fue acompañarla hasta la última cena. La acompañaron 3 años, aguantando también ellos los insultos hacia Jesús. Está loco, es un tal, es un charlatán, y vosotros ¿por qué le seguís? Le diría, hasta la propia familia le diría, ¿pero qué hacéis siguiendo a ese charlatán? Ahí estaban. Y eso fue suficiente para ganar el corazón a Dios. Y tú, que te has equivocado 1000 veces, estás escuchando esta catequesis. Pues que sepas que Dios cuenta contigo, como contaba con estos que estaban en el cenáculo. Contaba con ellos. Contra toda esperanza, ahí estaban. ¿Cuántas veces el demonio les diría, ¿y qué pasa si resucita? No tenéis un derecho ni a verle, ni a tocarle. Venga ya a marcharos de aquí. Esto es lo que hace el envidioso. La mayor envidia que tiene el demonio de ti es que seamos discípulos de Jesús. Es la suprema envidia. Una envidia satánica, porque es de Satán. Sí. Y nosotros ahí estamos, a veces en el cenáculo, pero ahí estamos, pecadores, pero ahí estamos, mentirosos, pero ahí estamos, soberbios, pero ahí estamos, miedosos, cobardes, y ahí estamos diciendo al Señor, Señor, consuma tu obra conmigo, quiero ser tu discípulo amado. Culmina tu obra conmigo porque estoy aquí escuchándote. Quiero ser tu discípula amada, aquí estoy, con mi corazón herido, porque lo llevaba a lugares inhóspitos, donde no hay vida, donde solamente hay vidas soberbias y lujurias. Pero yo estoy con ese corazón herido junto a ti, porque quiero ser tu discípulo. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Tercera vez, sí, tercera vez. Este es nuestro Dios. Pues con esa zozobra y angustias que tenían estos hombres ahí, que a pesar de todo estaban ahí, a pesar de todo estaban ahí, apareció Jesús. No eran más que una mecha humeante, como dice la profecía, ¿no?
de Isaías 42. No apagará la mecha humeante. No, en el cenáculo no había una hoguera, no había llamas, no. Era una mecha humeante. Y encima con tanta tristeza y desazón, con el peligro de se apagara definitivamente por los malos vientos que corrían por sus conciencias. Pero ahí estaban. Y si Judas hubiese aceptado ser todavía mecha humeante, no se hubiera ahorcado. Lo hubiera perdonado como perdonó a Pedro y perdonó a todos. Este es nuestro Dios. Y Judas está puesto ahí como símbolo de que no dejemos de confiar en Dios. Por más que se nos haya anegado todo dentro. Conservemos la mecha humeante y decir al Señor, te estoy esperando. Sopla sobre la mecha humeante. Quiero volver a ser tu fuego en el mundo. Qué bello es el discipulado. Qué infinitamente bello es el discipulado. Todo el mundo, con todo su poder, su riqueza y su gloria, es incapaz, impotente para soplar sobre tu mecha humeante. Jesús sí, es capaz y lo hace, como sopló sobre esas 11 mechas humeantes que había en el cenáculo, hablando de los apóstoles, ¿no? ¿Habría más discípulos? Pues probablemente sí, por supuesto la Virgen María también, pero en los discípulos está representada toda la iglesia naciente. Y Jesús sopló sobre ellos. No necesitaba a María, porque ella no era mecha humeante, pero ella estaba amparándoles con su presencia, sufriendo el dolor de ellos, sufriendo la tristeza de ellos, sufriendo la angustia de ellos. Hacía parte de su tristeza y de su angustia, porque les veía desanimados, como ovejas sin pastor, entre comillas. Pero sabía que el pastor aparecería, y apareció Jesús. Cuando el demonio nos tienta de que Dios no nos quiere, habrá que volver a leer esta catequesis, volver a escucharla. Habrá que volver a escucharla, porque el demonio es tentador. Y te darás cuenta de que tú estabas en ese cenáculo también. Y que cuando Jesús dijo la paz con vosotros, te la estaba diciendo a ti. A 2000 años de distancia, tú estabas en tu propio cenáculo, temblando y dudando de todo. Ay, este es el amor de Dios, esto es lo que hay que predicar. El amor de Dios es así. No pidió cuentas, el amor de Dios es así. Es así. Vino a soplar sobre la mecha humeante, la de ellos. Nosotros hoy estamos escuchando esta catequesis. Yo quiero pensar que la inmensa mayoría, o todos, somos un fuego vivo ya en el alma. Si no, no estaremos escuchando. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de ser este fuego, también fuimos mechas humeantes de no esperar nada ya de nadie, de Dios ni de los hombres. Ya vivir una locura existencial sin saber qué hacer, hasta que se rompiera todo, hasta que la vida se rompiera y dijera basta. Y vino el Hijo de Dios a tu propio cenáculo y sopló sobre la mecha humeante. Y hoy eres fuego, más que suficiente para que te pongas de rodillas y beses la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple hoy en ti. Y beses el Evangelio, un día sí y otro también. Porque eres fuego de Dios. El discipulado es fuego de Dios. ¿Por qué dice Marcos que llamó a los que quiso? ¿Qué pasa? ¿Hay ahí una preferencia? ¿Hay ahí un capricho de Jesús? No. Llama a uno en función de 10.000, por decir una cifra. ¿En qué sentido, Padre? Llamó a uno en función de las 10.000 personas que tú tienes que iluminar, porque todos se salvarán con tu luz. Con tu luz todos, como mínimo, serán también mecha humeante.
El resto ya se lo dejamos a Dios. Llama a unos en función de todos los demás. Así es. Y a algunos de los que llaman, tú ni te enteras. ¿No te enteras por qué? Pues porque quizá te ve en una actitud, por ejemplo, cuando vas a la misa, a la Eucaristía, la actitud con la que vas, con la que te sientas, con la que te levantas, con la que te arrodillas, con la que comulgas, se dan cuenta de que eres un hombre de fe, una mujer de fe. El amor interior se nota. No es cuestión de rezar, de comulgar de rodillas en la boca o en la mano. Eso es secundario. A lo largo de la historia se han dado todas las posibilidades. Por lo tanto, a Dios eso le importa poco. Le importa si está arrodillado tu corazón, si está sometida a tu soberbia. Si tu mano es una mano continuamente alzada hacia Dios, qué dignidad cuando recibes la comunión en la mano. Cuando tu mano es para herir a los demás, pues no lo es así. Y la boca, lo mismo. Es que hay que cubrir la boca porque acabas de hablar mal de tu vecina. ¿Cómo vas a decir que tu boca? Hombre, por favor, se trata de sensatez. Yo no doy preferencia de uno sobre otro, pero veis por dónde voy. No es cuestión de formas, es cuestión de corazón y de alma. Tu boca limpia y tus manos limpias. Y de eso no se preocupa mucha gente, cuando es lo esencial para discernir cómo comulgar. Pues en esas Jesús apareció en el cenáculo, en tu cenáculo, en mi cenáculo, y te dice: la paz contigo. La paz contigo. Soy el Hijo de Dios, el Hijo de la reconciliación. Vengo a reconciliarte con el Padre. Vamos, vamos. ¿Te avergüenzas de tus porquerías? He muerto por ellas. Vamos a limpiarlas, ayúdame. Ábrete para que te limpie de arriba abajo estas porquerías. Esto fue lo que pasó aquella noche en el cenáculo. Estaban hundidos, estaban asquerosos, estaban de cobardías, de mentiras, de todo. De miles de vanidades, de discusiones. Y ese día ya estaban silenciosos. Silenciosos. Nadie era capaz de articular palabra. Habían tocado fondo. En sus cobardías, pero también en sus tristezas, porque en el fondo le querían. Les dolía haberle abandonado. Habían tocado fondo. Pero no sabían que si es cierto que habían tocado a fondo, más a fondo todavía estaba Jesucristo, al morir como el último de los últimos, y al resucitarse, los levantó a todos y los puso a su altura al decirles: la paz contigo, Felipe, la paz contigo, Pedro, la paz contigo, Santiago, la paz contigo, Andrés, la paz contigo, Natanael. Ay, Dios mío, si se hubiera filmado aquella escena, verían ríos de lágrimas de los ojos de estos hombres rudos, pescadores, avezados a todo peligro, a toda intemperie en la barca con tempestades, a todo tipo de penurias, a toda dureza del mundo, avezados a toda la dureza del mundo, llorando como niños. Porque Jesús no se había cansado de ellos y había venido a abrazarles uno a uno, que esto significa la paz de Dios. La paz de Dios significa el abrazo de Dios. Por muy manchados que estemos, Jesús no tuvo reparo en abrazarnos y los limpió. Y la alegría inundó el corazón de estos hombres. La alegría. Jesús les iluminó con su presencia
A pesar de que, acordaos que los apóstoles como judíos se conocían muy bien las Escrituras, ¿no? Pues muy probablemente conocían aquella queja de Israel cuando estaba en el destierro diciendo: ya nos ha abandonado, estamos aquí en el destierro en Babilonia por nuestros pecados, por nuestras barbaridades, por jugar en el templo a prometer y no prometer, a prometer y a olvidarme, por jugar a eso un día sí y otro también, a rezar con los labios pero con el corazón en nuestras cosas nada más, en nuestras vanidades, en nuestras peleas continuas, ya se cansó, por eso estamos en Babilonia. Y Dios les visitó por medio del profeta Isaías y les dijo, dice Jerusalén, Isaías 49, 14, 15, dice Jerusalén, Dios me ha abandonado. Yahvé, el Señor, me ha olvidado. Ya no hago parte de su memoria, me ha olvidado. Ya no formo parte de su corazón y de su memoria, me ha olvidado. Y razón tenía para olvidarse. Y le responde Dios por medio del profeta, ¿acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? A veces lleva 6 días que la madre no duerme, acurando a su hijo porque está enfermo. Y esto pasa continuamente. ¿Y la madre se olvida de su hijo? ¿Aborta a su hijo? No. Pues dice Dios, aunque estas mujeres llegasen a olvidar, hay mujeres que se han desnaturalizado, el aborto y todo eso, pero no voy a entrar en eso. Dice que aunque llegaran a olvidar, yo no te olvido. Tampoco olvido a estas mujeres que se han desnaturalizado, tampoco a ellas, tampoco. Si no se olvidó de los apóstoles, no se olvida de nadie que vuelve hacia Él, de nadie que vuelve hacia Él. Y por si fuera poco, dice Dios, mira, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tu nombre lo llevo tatuado en mis manos porque te amo, porque te quiero. Tu nombre es mi nombre, haces parte de mí. Te llevo tatuado, te llevo tatuada. Los apóstoles sabían esto, pero aún así, el miedo y la tristeza del cenáculo. Repito, también de tu cenáculo, pues que sepas que estás tatuado en las manos de Jesús. Tatuada. Las manos en la Escritura simbolizan la fuerza. Por eso hay estos salmos que dicen, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es eterna, la diestra del Señor. Por la diestra del Señor se abrió el mar rojo, por la diestra del Señor, la mano del Señor. En esa mano, más fuerte que el mundo, más fuerte que todos los demonios juntos. Repito, más fuerte que todos los demonios juntos, de los que te tientan diciendo todo es casualidad. Más fuerte, tu nombre está en las manos del resucitado. Sí. Por eso, la victoria de Jesucristo es tu victoria, porque haces parte de Él. Porque tu nombre está tatuado en sus manos. Bueno, los apóstoles lo sabían, pero la duda estaba ahí. Estaba ahí. Y era normal que estuviera, ¿no? Era normal. Pero bueno, ahí apareció Jesús. No se podían creer tanto amor. No se lo podían creer. ¿Quién sabe? Lo que iba a decir ahora es algo pues muy normal. Recordad que estamos hablando de judíos que se saben ya desde niños todos los salmos de memoria. Porque como os he dicho otras veces,
Los judíos, todavía hoy, los judíos creyentes, enseñan a sus hijos a leer ya desde los 3 años con los salmos. Y a los 12 años se lo saben todos de memoria. Sí, Pedro se lo sabía y Juan. Otra cosa es que le hicieran caso, pero se lo sabían. Pues, ¿qué sabes en aquel momento en que veían que Dios se podía haber cansado, y con razón, de ellos? ¿Quién sabe si no les vino a la memoria el Salmo 65, que decía: bienaventurado tu elegido, bienaventurado tu íntimo, bienaventurado el que vive en tus atrios, es decir, contigo. Y vieron que era verdad. Era verdad. Eran pecadores, pero eran elegidos. Eran pecadores, pero eran íntimos. Eran pecadores, pero eran discípulos. El discipulado, Dios nunca lo va a tachar, tu discipulado. Pero eres libre, tú sí, para tacharlo, pero no lo vas a hacer. Ya conocemos demasiado a Jesús como para hacer esa solemne tontería. Entonces comprendieron los apóstoles cuando dijo: la paz con vosotros, que ese salmo se cumplía en ellos. Bienaventurado tu elegido, tu íntimo, el que vive contigo en tus atrios. Hartémonos de los bienes de tu casa, de las cosas santas de tu templo. Cosas santas, ¿no? Te doy gracias, Padre Santo, porque estas cosas, las cosas santas de tu templo, las has ocultado a los grandes de este mundo. No existe más pensamiento que el suyo, más mente que la suya. Ellos son los que dominan todo, o se dejan llevar por mentes igualmente vacías. Pero estos no. Ahí estaban a pesar de todo y comprendieron que se iban a saciar de Dios, los bienes de tu casa, los bienes del templo, los bienes de la presencia de Dios, los bienes de la presencia de Dios. Que cuando tú rezas un salmo estás en presencia de Dios, aunque estés en tu casita, que sí, hombre, que sí. La alegría de la presencia. Nadie te podrá robar nunca que cada día tengas la alegría de la presencia de Dios. Aunque estés inválido en una silla de ruedas. Nadie te podrá quitar esto, nadie te podrá arrebatar. Porque los discípulos de Jesús somos la niña de los ojos de Jesús y nos podrá pasar de todo menos retirarnos su presencia. Y por eso se apareció a ellos. Por eso se les apareció la presencia. ¿Qué os parece este texto de Isaías? A veces lo hemos visto en otro contexto, pero ahora vamos a verlo en este. Imaginaos el cenáculo, la tristeza, el silencio, que son como puñales yendo de una parte a otra del cenáculo. El silencio que mata, el silencio acusador. Imaginaos todo eso. La tristeza de los ojos, los lamentos, las lágrimas, sí, todo eso hubo. Incluso quejidos podía haber, sí, por haber sido lo que fueron. No se creían que podían haber sido tan desleales, es que no se lo podían creer. No se podían creer que después de participar de la Eucaristía a las 2 horas, cada uno fue por donde pudo. ¿Pero cómo hemos llegado a esto? Te voy a dar una buena noticia, entre comillas, pero lo es. ¿Cuál? ¿Cuál, Padre Antonio? Pues si Jesús no descartó a estos y tampoco hubiera descartado a Judas, como he dicho antes, después de hacer lo que hicieron, y además después de la Eucaristía, tampoco te va a descartar a ti, déjate tonterías.
Hay gente tan soberbia que no, es que como eso no, en el fondo es porque no crees en el Evangelio que Dios te vaya a cambiar y te encanta ser como eres con tus cosas estúpidas. Habla la soberbia dentro de ti cuando piensas que no sirves para ser discípulo. Es como si supieras más que Dios. Eres más inteligente que Dios. No, es miedo a comprometerte. Y lo que no te has dado cuenta, que aquí el único que se compromete ha sido Jesucristo con ellos. A ver cuándo te enteras que cuando Dios te llama a ser discípulo, Él se compromete a hacer de ti un discípulo. Que cuando te llama a ser discípula, Él se compromete contigo a ser su discípula. Y por eso apareció en el cenáculo y no tiró de las orejas a nadie. Les dijo, la paz con vosotros. Mirad cómo esta profecía de Isaías se cumple al pie de la letra en lo que pasó aquella noche. Isaías 9:1-2. El pueblo que andaba a oscuras, pongamos, estos discípulos que estaban a oscuras en el cenáculo, vio una luz grande, Jesús. Los que vivían en tierras de sombras, una luz brilló sobre ellos y les dijo, la paz con vosotros. Arrancaos los miedos, la paz con vosotros. Y continúa Isaías, dice, aumentaste el regocijo, hiciste grande la alegría por tu presencia. A partir de ahí, ya fueron otros, comprendieron lo que era el perdón de Dios. Comprendieron lo que era el perdón de Dios. Comprendieron lo que significa que ellos pudieran perdonar a otras personas. Les habían insultado y zarandeado, el perdón. Sabía que eran libres para perdonar ofensas. Al final, cuando dice a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengáis les quedan retenidos, ahí instauró Jesús el sacramento de la confesión. Porque cuando un sacerdote perdona los pecados a un penitente, se cumple exactamente lo mismo que Jesús hizo con estos 11 en el cenáculo, al decirles la paz de Dios, la paz. Recibid el Espíritu Santo, la paz, la paz, la paz. El mayor engaño del demonio dice, no, yo me confieso con Dios, sí. Y no experimentas nada cuando tú dices, me confieso con Dios, porque estás queriendo ser más listo que Jesucristo, cuando dijo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Qué evangelio tan bello, Dios mío, qué evangelio tan bello. No podían querer estos hombres que Dios pudiera perdonarles. Experimentan la alegría, la paz por 2 veces, que no se lo creían. La paz les exhibió las heridas, diciendo, ya están pagadas vuestras deudas. Al enseñarle las heridas, ya estaban pagadas sus deudas, fue lo que vieron. Lo había anunciado ya Isaías, con sus heridas fuimos curados, ¿no? Ya lo había dicho Isaías, pero San Pedro lo repitió. ¿Y cómo recordaría San Pedro lo que pasó aquella noche? ¿Cómo lo recordaría San Pedro, no? ¿Cómo le temblaría la mano cuando escribió, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, la sangre preciosa del Cordero sin mancha, Jesús. Primera de Pedro 1, del 18 y 19. Y cuando Jesús les enseñó las manos, las heridas abiertas, no era para hacerse un lucimiento personal o para pasarle por las narices lo que había hecho por ellos. No, Jesús no es así. Dios no es así. Dios no, tú sí eres así y yo también, pero Dios no. Les estaba diciendo,
¿Os acordáis de Isaías que dijo, con sus heridas hemos sido curados? Ahí lo tenéis, la profecía cumplida. Mi Padre no ha mentido. Para eso me envió al mundo, para rescatar y pagar vuestras deudas. Y todo eso se actualiza cada vez que te confiesas. No tengas miedo a confesarte. Cada vez que te confiesas es como si vieras las manos de Jesús abiertas, como la vieron los apóstoles. Y saldrás del confesionario diciendo, con sus heridas me ha curado. Y la llama de amor dentro de ti te podrá reventar de amor. Como pudieron reventar de amor estos 11 hombres duros, a veces pesadísimos, poco cultivados, entre comillas, en grandísimas universidades. Y por favor, no estoy ridiculizando a nadie. No. Bien lo sabe Dios, pero es para que veamos que el amor de Dios llega a todos con fuerza. Llega a todos. Y les dice, recibid el Espíritu Santo. Este es Dios. Viene, ya sabe, el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver tal y como viene en Isaías, ¿no? Dice Isaías 11, saldrá un vástago del tronco de Jesé. Jesé es el padre de David, ¿no? Un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y de fortaleza, de ciencia y de temor de Dios. Muy por encima. Nos quedamos en la sabiduría y la fortaleza, que son como la cúspide de todos los dones del Espíritu Santo, y algo del temor de Dios. Vamos a ver, el temor de Dios no es el miedo, como nosotros entendemos el miedo. Tú que te ha pasado otras veces, ¿no? Que has ido por la calle y ves un par de perros ahí de mala pinta y miras a izquierda y a derecha a ver dónde meterte, o a irte a la otra acera, o juntarte con un grupo de personas, en fin, para coger un poco de confianza. No, pues ese miedo no es el miedo del que habla el temor de Dios. El temor en Israel tiene muchas dimensiones, mucho más que nosotros en nuestras lenguas latinas. Israel es un idioma, igual que todas las lenguas orientales, que es riquísima en muchísimos significados. Pues aquí el temor de Dios es lo que llamamos entre nosotros la veneración a tu Padre. Es muy bonito, ¿verdad? Sí. Es la veneración a Dios como Padre, ¿verdad? Es muy bonito. Es inmensamente bonito. Sí, esto un israelita lo sabe. Bueno, pues la fortaleza, como decía, ¿no? Ah, sí, una cosa. Esto puede ser anecdótico, pero es muy bonito. Dice que saldrá un retoño, ¿no? Del tronco de Jesé. Un retoño, que es el Mesías. ¿Sabéis lo que significa Nazaret como palabra en Israel? ¿No sabéis lo que significa Nazaret? Significa retoño, vástago, retoño. Esto es lo que significa la palabra Nazaret, que da lugar a esta ciudad de Nazaret. ¡Ay, qué bien une Dios el rompecabezas!, ¿no? ¡Qué bonito!, ¿no? Jesús nació en Belén, ¿de acuerdo? Pero prácticamente se le conocía como el Nazareno, porque vivió en Nazaret toda su vida, creció en Nazaret. La primera predicación fue en la sinagoga de Nazaret. Y tantas cosas más. Bueno, proseguimos, ¿no? La fuerza de Dios. Recibiréis la fuerza de Dios. Vamos a ver. Podemos leer los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significó eso? Los Hechos de los Apóstoles narra Lucas ya en el primer capítulo el acontecimiento de la ascensión de Jesús. Lo narra Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice,
los que estaban reunidos, los apóstoles, ¿no?, preguntaron al Señor, ¿es este el momento? Al Señor ya resucitado, ¿no?, ¿que vas a establecer el reino de Israel? Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento. Ay, Dios mío, veo gente que dice, una profecía de 3 días de oscuridad, una profecía de que va a venir no sé qué, no sé cuánto. Esta gente no hace caso ni a Dios. A vosotros no os toca ni el tiempo ni el momento, solamente a Dios. Dejaros de falsos charlatanes, porque no son más que Dios, por muy santos que parezcan. A vosotros no os toca el conocer ni el tiempo ni el momento, que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. En esto es lo que tenéis que estar atentos. En esto, no en que alguien vio o alguien oyó. En esto, no perdáis, qué inteligente es el demonio, que quieres que perder de vista lo que realmente forma tu discipulado, que es la fuerza del Espíritu Santo, para ir detrás de profecías de santurrones o visiones de santurrones, que no, y que no, que nadie es más que Dios. Ya lo dice Jesús, preocupaos de lo otro, de recibir la fuerza del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seáis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y la iglesia primitiva fue la iglesia de los mártires, los que derramaron su sangre. De la primera generación, y de la segunda generación, y de la tercera, y de la cuarta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenían la fuerza de Dios. Tenían la fuerza de Dios. Tenían la fuerza de Dios. Y estaban pendientes de la fuerza de Dios. Ay, Padre, ¿cómo me gustaría a mí? ¿Qué te gustaría ni qué narices? Si ya sabes dónde está. ¿Dónde? Romanos 1:16. El Evangelio es la fuerza de Dios para la salvación. Vale. ¿Y los sacramentos? Los sacramentos nacen del Evangelio, por favor. Cuanto más dentro del Evangelio estés, con mayor intensidad vivirás la Eucaristía, el perdón de los pecados. Que sí, hombre, que sí. El Evangelio es la matriz de los sacramentos. Separa los sacramentos de la matriz y se queda una simple devoción. Y pobre Dios, cuando convertimos la Eucaristía en una devoción más. No, es la matriz, es la matriz, es la matriz. El Evangelio es la matriz de todos los sacramentos. Seréis mis testigos. ¿Sabéis cómo se escribe la palabra testigos? Por ejemplo, aquí los Hechos de los Apóstoles, si buscáis un texto en griego, que fue así como se escribieron los Evangelios, y también Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles en griego, si miráis la palabra testigos ahí, en el griego, ¿qué viene? Seréis, en griego lo digo, mis mártires. Mártir significa testigo. Testigo significa mártir. Y se escribe así. La palabra testigo se escribe en griego mártires. Mártir, testigo, mártir. O sea que de estar escondidos en el cenáculo a ser mis testigos. Por ellos, perdón que me da la risa. ¿Cómo va a ser por ellos? Y estaban muertos de miedo en el cenáculo y todas las cosas anteriores que habían hecho. El Espíritu Santo, la fuerza para ser mártires, para dar testimonio ante los romanos, ante todo tipo de autoridad que les quisiera impedir predicar el Evangelio. Hoy vivimos en un mundo muy de espaldas a Dios. Pues el mundo tendrá luz en la medida de que haya testigos que desafíen el poder, que desafíen, qué sé yo, ¿entendéis, no? Las burlas, la adversidad. No estoy hablando de fanatismos. El fanático va sin la luz de Dios, va con la luz de sus estupideces. La luz de Dios.
va mansamente difundiéndose, sin dar lecciones a nadie, sin acusar a nadie, sin meter miedo a nadie, dando razón por medio de nuestra luz, de nuestra esperanza, de nuestra alegría, de por qué estamos siempre de pie. Nos vienen adversidades, pero estamos de pie cuando otros se caen. Tienes luz para ver lo que tienes que hacer en cada momento. Cuando te encuentras entre la espada y la pared, sabes decidir según la verdad. Actúas según la verdad de Dios, no según la tuya. Y eso la gente lo ve. Seréis mis testigos, seréis mi luz. Seréis mi luz. ¿Y todos seremos mártires? Sí. ¿Todos, padre? ¿Qué pasa? ¿Que va a venir un ejército de 40 millones de personas y nos van a cortar la cabeza? Hombre, pues la verdad no creo que estén por labor de tanto trabajo. Tienen que ver la televisión y telenovelas, no están para hacer estas cosas. Tienen que ir a la playa, divertirse, a la discoteca y mil cosas más. Entonces, padre, pues mira, está el mártir que derrama su sangre, que es la sangre del cuerpo. Y está el mártir, como por ejemplo, la mártir, nuestra Madre María, que derramó la sangre del alma, como lo había profetizado Simeón. Una espada te atravesará el alma, y al pie de la cruz, el alma de María quedó desangrada. Y Jesús le dijo: eres la madre de la Iglesia. Ahí tienes a tu discípulo amado. Así paga Dios. A María, sí, y a ti. Si pagó a la madre, también paga a sus hijos. A ti y a mí. El 99% de los cristianos, católicos me refiero, morirán mártires con la sangre del alma, o moriremos mártires con la sangre del alma. Y a eso tenemos que aspirar. Y cuanto más sangre derramamos del alma, más imitamos a María de Nazaret. Y más somos luz del mundo. Porque cuando se ve a un cristiano, la inmensa mayoría de la gente, aunque no te lo digan, dicen: me gustaría ser como él. Tener la firmeza que tiene él, la perseverancia que tiene él, la alegría que tiene él, la luz que tiene él, la sabiduría que tiene para decidir según la verdad, la fuerza que tiene él. Y si alguien nos adula, decimos: es que tenemos el Evangelio de la fuerza de Dios. Yo soy tan débil como tú, pero tengo el Evangelio de la fuerza de Dios. Y en cuanto tal, soy luz del mundo. No por mí, sino porque aquel que me llamó, Jesús de Nazaret, me dijo: tú eres luz del mundo. Y ante esta forma de actuar, la gente depone las armas. Se rinden ante esta frescura del alma de atribuirlo todo a Dios y no ponerte por encima de nadie. Chicos, nos quedan 7 minutos y quiero decir algo muy bonito de San Pablo, así que vamos directos a San Pablo acerca de la fuerza de Dios. Bueno, San Pablo, ya sabéis, la conversión, doy un salto, por si no me da tiempo. ¿Y qué le pasó? Pues de ser doctor de la ley, admirado por todos, aplaudido por todos, cuando empieza a hablar de Jesucristo, piensan que se ha vuelto loco. Le hacen la oposición, le persiguen, quieren matarle, bueno, de todo. Las envidias que suscitó San Pablo cuando vieron su conversión. Les gustaría ser como él, pero eran demasiado soberbios como para darle el brazo a torcer. Esto también pasa hoy día, sí. Pero nosotros nos hay que dar igual. Pero Pablo llegó un momento en que no pudo más. Era su familia, eran sus vecinos, eran sus amigos, eran aquellos doctores de la ley que habían estudiado juntos la ley. Pero ¿cómo es posible que le dieran un portazo detrás de otro? Y ya le dolió tanto esta actitud tan cruel de todos en Jerusalén contra él, que un día nos contaba, 2 Corintios capítulo 12, que tuvo unas revelaciones de Dios para confortarle, ¿no?
No era para menos, pobre hombre, como le pisotearon. Solo que después dice, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás, la persecución, el desprecio, la deshonra, todo contra él, de sus mejores amigos, de sus compañeros doctores de la ley, de los que confiaban en él. Le trataron a patadas, con desprecios, repito, intentaron matarle. Pablo no puede más, no puede más, y no puede más, y mira lo que viene después. Y eso lo permitió para que no entrara en soberbia. Los que nos humillan nos hacen un favor para no entrar en soberbias. Y además, porque si perdonamos, crecemos muchísimo, como dice Jesús. El que se humilla será ensalzado. O sea, crecerá hasta mi corazón. Esto significa ser ensalzado. Crecerá hasta mi corazón. El que sabe humillarse a causa del Evangelio. Bueno, pues esto es lo que vio San Pablo, y dice, como ya no podía más el pobre hombre, y lo entendemos, dice, por ese motivo, de tanto que me están pateando de arriba abajo, por 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí este aguijón de Satanás. Satanás que movía estos odios, ¿no? Pero el Señor le dijo, te basta con mi gracia, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Don de fortaleza, ¿lo habéis visto? Ahí está. Un hombre que no puede más, que hasta tiene que pedir permiso para respirar, porque si no le patean, se acerca 3 veces, significa continuamente, una, otra y otra vez. Y Dios le dijo, que es así como vas a crecer como discípulo, ¡hala! ¡Ánimo! Porque cuanto más te persigan, más fuerte vas a ser, porque yo voy a ser tu fuerza. Y Pablo lo entendió. Y lloraría ese día, vaya que sí lloraría. Y por eso le oímos, seguimos, que dice, mi gracia te basta. Y por eso Pablo dirá el Evangelio de la gracia, porque ha experimentado que el Evangelio le basta. Mi Evangelio te basta. Me pasa esto, mi Evangelio me basta. Te pasa lo otro, mi Evangelio te basta. Esta es la respuesta de Jesús. Y ahí tienes todas las respuestas de Dios. Todas. Ahí están. Entra 1, 2, 3, 1000 veces en el Evangelio, porque te haces acopio de la fuerza de Dios. Porque mi fuerza, le dijo Jesús a Pablo, se muestra perfecta en tu debilidad. ¿Y qué hizo Pablo entonces? En vez de llorar como una Magdalena porque le pateaban por aquí y por allá, ¿qué hizo? Por tanto, dice Pablo, seguiré gloriándome en mis debilidades, porque así habitará en mí la fuerza de Jesús. Vaya cambio el de Pablo. Ese es el cambio que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Sí, tranquilos. 2 Corintios 12, ya me lo estáis pidiendo por segunda vez. Vale. Os leéis desde el 1, pero yo estoy leyendo desde el 7 en adelante. Mi fuerza, la fuerza, mi Espíritu Santo, aún me explica que el Espíritu Santo es hablar de lenguas y caerte por ahí, por allá, y elevarte, y levantarte, y levitar. Puede ser, pero es lo menos importante. Puede ser, no digo que no, pero es lo menos importante. Lo importante es hacer la experiencia de Pablo. Mi fuerza se hace perfecta en tu debilidad. Y por eso culmina Pablo ese testimonio de fe, diciendo, por tanto, con mucha alegría, me seré gloriando en mis flaquezas. O sea, en todo lo que me dicen y me hacen y me desprecian. Van a ser mi gloria. ¿Por qué? Para que habite en mí la fuerza de Jesús. ¡Qué buen mercader fue Pablo! Eso sí que se llama un buen mercader. Cambió su debilidad y desprecios por la fuerza de Dios. Esos son los discípulos que agradan a Dios. Estos son los discípulos sabios que agradan a Dios. Por eso me complazco en mi debilidad. ¿En cuáles? En las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque soy un tipo que le gusta sufrir porque soy un masoquista? No.
¿Por qué? Porque cuando soy débil es cuando estoy fuerte, porque llevo la fuerza de Dios. Amén.